¿Qué tal, amigos de Editorial Terracota y su sello Pax? Mi nombre es Flavio y como cada semana es un placer para mí poder estar acompañado de especialistas en diversas materias que nosotros como sello y como editorial manejamos. En este caso, psicología con especialidad en suicidio. Hoy vamos a estar hablando de Superando el duelo después de un suicidio de su autora Jessica Wolf. Porque además estamos en una semana muy especial. El 10 de septiembre, como cada año, se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y el lema en esta ocasión es Creando Esperanza a partir de la acción. Y bueno, para hablar, por supuesto, del tema, tenemos como invitada justamente a Jessica. Jessica, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Flavio y hola a la gente que se está uniendo a este live en este día tan importante que nos recuerda que hay que salvar vidas, hay que prevenir el suicidio. Definitivamente. Y bueno, además, en esta ocasión también tenemos la presencia de un invitado muy especial. Él es Carlos Valencia. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Fabio. Saludos. Saludos, Jessica. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, rápidamente, como lo mencioné anteriormente, Jessica es la autora de este libro que sin duda alguna pues ha funcionado muy bien con todas las personas que han sobrevivido a un suicidio, aquellas personas que tal vez en algún momento pensaron realizar esta acción y bueno, obviamente también como herramienta de prevención. Bueno, Jessica es especialista en suicidio, estudió psicología en México. Y pues no sé, Jessica, si nos quieras contar un poquito más de tus credenciales para toda la gente que nos está viendo, porque definitivamente, bueno, ya para escribir un libro acerca de suicidio, claramente, seguramente estás muy preparada. Gracias Flavio. Bueno, yo como bien dices estudio psicología y tengo una maestría en terapia familiar. Perdí a una amiga por suicidio cuando estaba estudiando la carrera y a lo largo de mi carrera, de mi vida profesional, me dediqué a la consulta y a comunicar lo más que podía. Cualquier espacio que me ofrecían para comunicar y hablar del tema de suicidio, de duelo por suicidio, así lo hice. Y bueno, me especialicé con la vida en el tema, con la gente, escuchando las historias de la gente, y llegó un momento que había que compartir esas historias y esa experiencia. Fue mi tesis de profesional, el duelo por suicidio fue mi tesis de licenciatura, y bueno, muchos años después este libro que espero llegue a manos de aquellos que lo necesitan y les lleve esa esperanza cuando han perdido a alguien por suicidio. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, por otro lado, Carlos, igual especialista en el tema, como bien lo dices, suicidólogo, y él es vocero, si no me equivoco, director de FETACUM, una asociación que justamente busca la prevención del suicidio aquí en nuestro país, en México. Pero Carlos, ¿quién mejor que tú para presentarte y contarnos un poco más de tus credenciales para que la gente se dé cuenta que la importancia de hablar de este tema con especialistas? Muchísimas gracias, Flavio, por la invitación. Para mí es un gusto, un honor. Cualquier situación, publicación que sale del suicidio, hace un par de años tuve la oportunidad, como le decía, tras bambalinas a Jessica, de adquirir su libro, de leerlo, los recursos didácticos. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí compartiendo cámaras y micrófonos con Jessica y bueno, contigo obviamente, Flavio, y con todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Efectivamente, FETACUM-AC está trabajando de manera profesional, de manera ininterrumpida durante 10 años, la prevención del suicidio en México. Tiene tres áreas de intervención. Bueno, es la prevención, la intervención y la posvención suicidológica. Es a lo que nos dedicamos, a certificar suicidólogos y tanatólogos vía Secretaría de Educación Pública. Y bueno, tenemos diplomados. Nosotros nuestra sede, estamos en Ciudad de México, en el Centro Universitario Cultural, a un costado de la UNAM. Entonces ahí estamos y bueno, pues hemos tenido la fortuna por medio de la suicidología, atender estos pendientes que desde 2010 la Organización Mundial de la Salud pues nos lo pone como un reto a cada uno de nosotros. Teníamos que bajar la tasa, se cruza la pandemia, pero aún así estamos trabajando, no quitando el dedo de la tecla de la prevención del suicidio. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, ya para entrar de lleno a este tema y como lo mencionaba al principio del video, pues recordar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y este lema que es creando esperanza a partir de la acción.
yo creo que de todo, el tema de la prevención. ¿Por qué es tan importante prevenir? Digo, muchas veces lo repetimos tanto y creemos que es obvio, ¿no? La prevención de, oye, pues evitar que una persona eh, se suicide, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Porque tristemente en nuestro país es incluso hasta un tema, ahora sí que a voces, ¿no? En secreto, hablar del suicidio es incluso hablar de un tema escabroso, tristemente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero contigo, Jessica, preguntarte por qué es tan complicado hablar del suicidio en México y qué implica el no hacerlo, porque realmente es incluso contraproducente, ¿no es así? Mira, no nada más ocurre esto en México, ocurre en todo el mundo. El suicidio sigue siendo increíblemente, a estas alturas de la vida del partido, sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema con muchos estigmas sociales y esto, bueno, limita esa posibilidad de prevención. Sabemos que es una de las muertes que es 100% prevenible, ¿no? De alguna forma, digo, mi tarea, y creo que mi tarea hasta el día de hoy ha sido como comunicar el hecho de que el suicidio es el resultado del dolor emocional que vivimos todos y que de alguna forma pensar en suicidio, pensar en muerte, es de alguna forma natural, o sea, es humana y pasa. El tema es que cuando uno piensa en muerte, y esto evoluciona a desarrollar un plan donde hay un mayor riesgo a llevarlo a cabo, ¿no? Pero si podemos detectar a tiempo una ideas de muerte, estos factores de dolor, estos factores de riesgo, el suicidio es 100% prevenible. Entonces es importante normalizar la situación y ir rompiendo uno a uno todos esos mitos, todos esos tabús que existen alrededor del tema para que las personas que están sufriendo, que le están pasando mal, puedan tener acceso a los recursos que están hoy en día allá afuera, ¿no? Y la pandemia vino de alguna forma a potencializar esto, o sea, todos la pasamos mal. Entonces, normalizar que en pasarla tan mal, tenemos que empezar a hablar de que necesitamos recursos y que la salud mental tiene que ser una prioridad el día de hoy. Definitivamente, y yo creo que Carlos no me va a dejar mentir, él en Efetacum, pues se dedica a esto, ¿no? A hablar de este tema. Por ejemplo, Carlos, en tu caso, un libro como Superando el duelo después de un suicidio de Jessica, ¿de qué manera crees que le puede servir a la gente que se certifica en tu asociación? Creo que es una herramienta válida, es una herramienta profunda, trae un elemento didáctico importante, trae fichas técnicas. Esto quiere decir que ustedes van a encontrar en el texto, yo lo comentaba al principio, lo compré hace un par de años, me gustó bastante, lo he aplicado tanto el tríptico como la parte de la encuesta, como el autodiagnóstico, bueno, más que o sea, el reconocimiento por medio de un cuestionario. Me parece que es una herramienta indispensable dentro de la narrativa suicidológica. Nosotros tenemos, bueno, les comento muy rápido, el miércoles del mes de agosto, en el marco del Día de la Prevención del Suicidio, presentamos el primer observatorio del suicidio en México, junto a 2 asociaciones. Esto generó una apertura, queremos abrir los ojos, no hay salud, ¿no? Si no hay salud mental, si no hay salud integral, sin esta salud mental, como Jessica dice, pero es una herramienta. Nosotros en la asociación contamos con este recurso que Jessica nos provee, es decir, pónganse a trabajar, miren, la parte suicidológica siempre fue un tema y queremos que sea un tema de una narrativa para toda la gente de a pie, no para grandes investigadores. Para eso habrá otros textos y otras investigaciones financiadas, ¿no? Que en su momento puedan ayudar a calmar la conciencia de los expertos. Pero la cuestión acá es que el tema, y aquí lo tengo en la mano porque no es mentira, ¿no? Tengo otra edición diferente a la tuya, Flavio, pero al menos la portada. Pero es decir, de verdad es una serie de recursos y me encanta la narrativa, la experiencia, el testimonio, que es algo que incluimos nosotros en el Observatorio del Suicidio en México, que es el testimonio de los sobrevivientes, que parece ser que se olvida a la hora de la investigación. Entonces, sí, lo recomiendo la lectura, recomiendo su aplicación y recomiendo que la gente vaya a esta fuente y empiece a formarse, porque es el principio del autocuidado. Perfecto.
Sí, y justamente creo que tocas un tema muy, muy importante y que el libro además viene empapado de eso, ¿no? Que son los casos, los testimonios reales. Y hay un tema que, hablando con otros autores justamente de tanatología, de pérdidas, duelo, que a mí me pareció sumamente importante, que es cómo abordamos las pérdidas, por suicidio obviamente, con los más pequeños del hogar, ¿no? Digamos, se murió el papá o la mamá o el abuelo o incluso el amiguito, ¿no? O ya en una edad más avanzada, el mejor amigo del adolescente, ¿no? La novia, el novio. ¿De qué manera prevenir y a la vez hablar del tema puede ayudar a justamente a las personas más pequeñas, pues, a abordar este tema, ¿no? O no sé si siquiera se puede abordar. Tú, Jessica, ¿qué opinas? Definitivamente, otra vez volvemos a quitar mitos y tabús y estigmas y demás, ¿no? O sea, la realidad es que la muerte es parte de la vida y tenemos que irnos preparando para la muerte desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, todos vamos a tener pérdidas en esta vida, es como parte de nuestra naturaleza humana y estar preparados para ello, ¿no? Desde tener nuestras propias creencias. En diferentes países hay diferentes religiones, cada quien tiene una creencia de lo que es la muerte, pero hay que irla transmitiendo y acompañando. Entonces, muchas veces queremos proteger a los más pequeños del dolor de la pérdida por muerte o de la pérdida por suicidio, y esto no siempre es viable. Protegerlos no los salva, simplemente posterga, porque tarde o temprano van a saber que pues la persona que el ser querido no va a regresar, o tarde o temprano van a saber que la causa de muerte del ser querido fue un suicidio, ¿no? Entonces hay que irlo trabajando sobre la marcha, hay que irles dando herramientas, hay que irlos haciendo partícipes de los rituales, creo que también es importante, y hay que permitirles también elegir qué necesitan y qué quieren hacer para despedir al ser querido, ¿no? Que cada edad, cada etapa tiene una manera de abordarse. Es importante pedir ayuda profesional para poder comunicar adecuadamente lo que uno quiere comunicar cuando hay una pérdida, pero normalizarlo, ¿no? Eh, los chicos vienen preparados, vienen equipados y necesitan de los padres que sean esos aquellos que comuniquen y que los integren en estas experiencias de la muerte. Cuando perdemos a alguien, como seres humanos estamos acostumbrados a realizar rituales. Estos rituales nos permiten elaborar, nos permiten entender, nos permiten conectarnos con otros para acompañarnos. Entonces, al chico que no se le permite ser parte del ritual, se queda como bueno, no me pude despedir, bueno, no pude hacer nada, no permití el abrazo, no fui parte de, ¿no? Entonces, hay que involucrarlos en los rituales hasta donde podemos, hasta donde creemos que es beneficioso, hasta donde ellos quieren también, pero hay que irlos incorporando a estas experiencias. Y no porque, digamos, no pasó, no les va a doler. No les va a doler hoy, les va a doler mañana. Y entonces el dolor que se acompaña es un dolor que se puede manejar. Perfecto, pues muchas gracias por la intervención. Siguiendo con este tema desde el lado de los sobrevivientes, porque si se dan cuenta estamos hablando ahora como desde un punto de vista del sobreviviente, yo te quisiera preguntar a ti, Carlos, ¿cómo es el duelo cuando es por suicidio? Porque no es el mismo duelo, quiero creer, y además leyendo el libro, sí lo entendí, no es lo mismo vivir un duelo por una muerte, digamos, natural, ya sea por edad, por enfermedad, a cuando es así de abrupta, incluso podría decir agresiva o fuerte, ¿no? ¿Cómo es el duelo y de qué manera se vive? Porque supongo que es diferente. Es un duelo totalmente colapsante, si bien todas las pérdidas se refieren al objeto de pérdida, pero la elaboración del duelo comienza con la psique del sujeto. Es decir, una persona va a responder de diferente manera a la pérdida, pero una pérdida de suicidio como es, irrumpe el proceso, vamos a llamarle el proceso lógico de la vida, vamos a llamarle que también el suicidio es colapsante, es en algunos casos inesperado, porque no hay una lectura de las señales de advertencia o porque hay una ceguera emocional por parte del entorno, ¿no? Porque es una realidad invisible, tabuística, y bueno, el duelo por suicidio es el duelo más complicado. Para los que trabajamos, elaboramos y acompañamos sobrevivientes, el hecho de hablar de una sociedad tanatofóbica,
a pasar a una pedagogía de la muerte. Es el evento del sobreviviente que puede contar su propia historia y que puede, como dice Jessica y dice muy bien, a elaborar. Esto es aprender a separar, aprender a jerarquizar los niveles de realidad, empezar a sentir, a no interrumpir el llanto, a no interrumpir el acompañamiento, el discurso. Es un duelo que genera mudanza, es decir, te hace cambiar física, emocionalmente. Es un duelo también que hay una especie de contagio en donde aquellos que con pocos recursos y herramientas pueden pensar como una opción, y más los familiares más cercanos. Cada suicidio genera de 20 a 30 sobrevivientes. Entonces hay que trabajar con ellos. La cuestión, me parece central, de la elaboración del duelo por suicidio es el no preguntarnos sobre la etiología de la decisión, el origen de la decisión, sino más bien el sentido de cómo recomponer tanto el tejido personal, familiar, social, en esta iniciativa de poder hablar del duelo por muerte, por suicidio. Pues primero es importante el hecho de prepararnos para en el caso yo que preparo a personas de salud mental, hay un concepto que se llama empatía, ¿no? Que es ya no hay una empatía una empatía es difícil de lograr, pero una empatía es como tener un recurso, un término en donde tenemos que acompañar, porque también el que acompaña a sobrevivientes suele diezmarse su salud mental y en algún momento abandonar el proceso o no generar, es decir, a todos nos mueve, genera mudanza, es colapsante y al mismo tiempo nos cuestiona sobre el sentido no de la muerte, sino de nuestro morir. Y estamos en esa perspectiva tratando de buscar respuestas en donde la pregunta no es muy clara. El duelo por suicidio es el duelo desde mi perspectiva y por lo que pude leer y entender en lo que Jessica nos comenta en el texto, es un duelo diferente y diferenciado. Y eso hay que tomarlo en consideración. Perfecto. Y sí, definitivamente sí es un duelo que ni siquiera estamos como conscientes de ello, ¿no? Porque realmente uno como persona dice, bueno, sé que yo me voy a morir tal vez por enfermedad, por la edad, pero por un suicidio creo que sigue quedando como muy, muy lejano, ¿no? Como de eso no pasa aquí o eso no me va a pasar a mí o a mi familiar o amigo, ¿no? Y qué importante es hablar de ello. Y justamente lo que comentas, Carlos, a mí me brinca mucho lo de cómo afecta, a cuántas personas podría llegar a afectar el hecho de un suicidio, ¿no? Que aquí en el libro, si no me equivoco, dice salpica, ¿no? El suicidio salpica a diferentes personas de cierta manera involucradas, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Jessica, en ese sentido, por ejemplo, me acuerdo que comentábamos en otras ocasiones que muchas veces, no sé, se llega a suicidar el hijo, ¿no? El hijo de un matrimonio y que muchas veces ese matrimonio se termina colapsando justamente porque no hablan entre sí, ¿no? De que se echan la culpa entre ellos o simplemente no quieren tocar el tema. ¿Cómo es lidiar con este tipo de situaciones para los papás? Porque si no me equivoco, creo que la tasa de suicidios en jóvenes cada vez crece y crece más y pues obviamente los padres pierden a sus hijos, ¿no? ¿Cómo es en este caso? Mira, sabemos por estadística que una de las edades vulnerables es la de los jóvenes, ¿no? Entre los 19 y 25 años hay un número importante de suicidios y esto por la impulsividad de la edad, ¿no? Hablas de cómo impacta al entorno y como bien dice Carlos, o sea, si hay una mudanza y una modificación de la persona que vive una pérdida por suicidio, esto se da en un nivel social también, en un nivel de comunidad, en un nivel de contexto, ¿no? De sistema. Entonces, bueno, cada suicidio impacta a un número importante de personas y cada persona vive un duelo particular. O sea, tú vas a vivir el duelo dependiendo de tus herramientas, de tu historia, de tu momento de vida. Entonces, vamos a pensar que si tú eres el papá y yo soy la mamá, Carlos es el hijo, bueno, pues cada quien lo va a vivir desde su lugar y con sus propias herramientas. Entonces, bueno,
Yo me puedo enojar, el otro puede estar triste, el otro puede sentir culpa, y eso lo que va a ocasionar es va a generar conflicto y tensión en la dinámica. Entonces, entender nada más que es parte del proceso, que estamos viviendo cosas, un duelo compartido, pero desde un lugar individual, hace nada más que tengamos que desarrollar un poquito más de tolerancia, decir, bueno, todos le estamos pasando mal desde nuestra trinchera y desde nuestro lugar, ¿no? Claramente hay un riesgo a que se rompan relaciones, hay un riesgo a que se lastimen relaciones, y es importante trabajarlo desde esta mirada sistémica y dinámica, y sabiendo que estamos atravesando todos por un dolor enorme. Como dice Carlos, el duelo por suicidio es una de las pérdidas y de los procesos más complicados que existen, ¿no? Recordemos que la muerte por suicidio es normalmente, como dice también Carlos, normalmente es repentina. Seguramente sabemos que en retrospectiva había señales que son difíciles de ver. Entonces, bueno, esto hace que el suicidio sea repentino. Siempre hay un componente agresivo, violento, y agresivo, ¿qué quiere decir esto? Que salpica, ¿no? Que lastima. Entonces, bueno, todo esto lo hace más difícil de procesar, de digerir. Y la muerte por suicidio o la pérdida por suicidio tiende a tener estas características traumáticas, ¿no? O sea, se instala como trauma, y es otra de las variables que son importantes de atender. Entonces, imagínate viviendo todo esto a nivel sistémico, a nivel de relación con otros, ¿no? Pues se hace un poco más complicado, y hay que abordarlo con esa mirada, ¿no? Todos la estamos pasando mal, y teniendo tolerancia y entendiendo que cada quien tiene su propio proceso y su propio tiempo para acomodar y digerir la experiencia. Sí, definitivamente cada quien lleva el proceso de manera diferente y el punto es estar ahí, estar acompañados y ser empáticos, ¿no? Por el duelo que cada quien está viviendo. Y justamente a mí me gustaría que cualquiera de los dos me contestara esta pregunta que voy a hacer. En el libro viene algo que se llama los sistemas de apoyo con los que se cuente, y aquí viene y dice, en México, la familia y las relaciones comunitarias como vecinos, colaboradores y amigos son de mucha ayuda. Entonces, esta es una invitación a que desde el punto de vista de la prevención o desde el punto de vista de cómo yo vivo el duelo. ¿A qué se refiere esto? Si quieres, te contesto Sí. rápidamente yo. Otra vez, somos seres sociales, vivimos en contexto. Entonces, es importante que nuestro contexto acompañe y ayude a soportar una pérdida tan grande como es la pérdida por suicidio. El contexto puede ser de mucho beneficio. En México, otra vez, existen pocos grupos de apoyo para el duelo por suicidio. Hoy hay algunos allá afuera. Uno de ellos, la Asociación Mexicana de Suicidología, se ha dedicado en últimas épocas como a crear estos apoyos. Pero hay pocos. A nivel mundial existen. O sea, yo trabajo en Canadá y trabajamos con grupos de duelo por suicidio. En México lo que ocurre también muchas veces es que la familia se refugia las personas se refugian en la familia y en sus contextos, ¿no? Con los compañeros de la escuela, con los vecinos, con los amigos, etcétera. Pero necesitamos educarnos como familiares, como escuela, como maestros, a cómo apoyar desde un lugar del no juicio, qué necesito decir, qué ayuda, qué no sirve, ¿no? ¿Qué sí sirve, qué no sirve? Para poder hacer el abordaje adecuado. Pero sí, o sea, en México mucho del apoyo radica en estos primeros círculos que son la familia y los seres cercanos, más que las instituciones o las organizaciones. Hoy, como dice Carlos, bueno, hay otras organizaciones que están desarrollando estos recursos precisamente para apoyar a los sobrevivientes de suicidio. Perfecto. Y pues Carlos, no sé tú qué justamente opines. Ajá. era lo que le iba a preguntar a Carlos, porque con Muchas EFETACUM gracias. seguramente ha de haber talleres, ha de haber pláticas, ha de haber muchos acercamientos con diversas comunidades, justamente no solo para la prevención tal vez, sino también para el tratamiento, ¿no? En este mes de la prevención, la semana pasada, tuvimos una jornada con la Asociación Suicidológica de Mérida, en donde participó EFETACUM. El próximo mes, precisamente con la Asociación Mexicana de Suicidología, con el doctor Quetzalcóatl y su equipo fascinante de trabajo, estamos generando un congreso, ¿no?, internacional. Y de verdad que el crear grupos, nosotros acá en México tenemos dos, que son uno de duelo, acompañamiento tanatológico integral, y otro que se llama acompañamiento suicidológico integral.
son presenciales. Estuvimos, obviamente, por la pandemia 2 años en donde los recursos eran como estamos nosotros ahorita, pero sí estamos generando, o sea, sí estamos generando el hecho de poder atender y entender esto que le está pasando a las personas. La dinámica es un nivel de contención, la dinámica es un nivel de escucha activa y en donde las personas llegan, hablan sobre el duelo que están viviendo y padeciendo. Y me parece, y cito aquí a Jessica, la autora, es decir, si no lo hacemos de manera sistemática, pero al mismo tiempo dinámica, o sea, si no es sistémico y dinámico, la prevención se pierde. Yo al estar leyendo el texto de Jessica, el libro, me daba cuenta de que si ella no hubiera tenido una posvención que canaliza en una investigación, que canaliza en la familia, pues una ideal o una, vamos a llamarle pertinente posvención, es un elemento central de prevención. Es decir, hay un círculo virtuoso en ese sentido. Si yo puedo acompañar, yo estoy muy cerca de la UNAM. Hace unos meses tuvimos un suicidio por medio de un estudiante de medicina que estoy yo acompañando a la familia en la posvención. Y de verdad que el hecho de estar en los grupos, de sentirse apoyados, validados, el elemento culpígeno, es decir, todos somos culpables. Entonces, cuando cambiamos desde la palabra a la experiencia de no eres culpable, sino responsable de tu salud mental, del progreso, del proceso que estás llevando, y empezar precisamente en esta parte de la pedagogía que hablábamos hace rato, la pedagogía de la muerte, les enseñamos tanto a los pequeños, ¿no? Tenemos una colaboración con el INBA, por ejemplo, con artistas, y de pronto me decían, ¿cómo atender? ¿No? Y yo les decía, bueno, ustedes deben de tener todos sus recursos enfocados en los pequeños. O sea, siempre trabajamos, y no sé si Jessica, Flavio lo note, pero todos los recursos, factores de riesgo, factores de protección, y empezamos a tener nuestra narrativa suicidológica, pero nos olvidamos de los pequeños. Y según el INEGI, a partir de la ficha técnica que sacó ahora el 9 de septiembre, es decir, que ya hay un número importante de niños, niñas de 10 años en adelante con ideación, gesto y suicidio consumado. Entonces, no dejemos que nuestras acciones, nuestros grupos, nuestros procesos, nuestra pedagogía esté enfocada en los niños y en las niñas de nuestro país y del mundo, obviamente. Pero por ahí yo diría que habría que enfocarnos y más en esta parte de como de creadores de esperanza a través de una praxis o a través de una acción en el sentido de la prevención del suicidio. Completamente de acuerdo. Y ahora sí que entre ambos me gustaría que, yo creo que eso es algo que le interesa muchísimo a la gente que nos está viendo y yo creo que es de muchísima utilidad, que es saber si hay síntomas, señales previas al intento del suicidio, ¿no? Digo, al principio, como lo comenté, hablamos desde la perspectiva del sobreviviente al suicidio, ¿no? Pero ahora más bien desde el tema de prevención, ¿no? Nosotros como red de apoyo de tal vez personas que están intentando cometer este acto, podemos notar algo, podemos ver señales, síntomas que nos den una clara indicación de que hay una intención que se puede llevar a cabo. Mira, de hecho, nada más retomando lo que decía Carlos, que me parece muy importante, cuando trabajamos y estudiamos y escuchamos las historias de los sobrevivientes, entendemos mucho por dónde va como esta narrativa y esta historia de aquella persona que está pensando en hacerse daño, ¿no? O en quitarse la vida. Entonces, ha sido muy importante entender esto para poder entender la conducta suicida. Sí se habla de que hay señales y factores de riesgo y bueno, creo que hay que afilar como el ojo para nada más como poderlas ver, ¿no? Nos cuesta trabajo verlas porque nos cuesta trabajo escuchar a una persona tal vez que queremos o alguien que conocemos o inclusive alguien que no conocemos hablar de dolor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas señales? Cambios de conducta, ¿no? Come de más, come de menos, duerme de más, duerme de menos, está empezando a hablar de desesperanza, está empezando a hablar de muerte, regala cosas que le son importantes, deja de hacer actividades que antes le gustaban, cambios en el rendimiento académico, etcétera, ¿no? O sea, realmente es observar estos cambios, ¿no? Y estas cosas que las personas dicen, o sea, que nosotros en Canadá hablamos de invitaciones, o sea, estas invitaciones a hablar del tema del dolor. Entonces, ¿cómo nos invita la gente a hablar del dolor? Y nos dice,
le estoy pasando mal, la vida no tiene sentido, no sirvo para nada, ¿para qué estoy aquí? Etcétera, ¿no? Todas estas son invitaciones a decir, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué está pasando? Cuéntame tu historia de dolor y a preguntar, ¿has pensado en hacerte daño o en quitarte la vida, ¿no? Entonces, bueno, básicamente todos estos cambios. Y una cosa que hay que afilar, que a veces se nos olvida, es el tema de la intuición. Cuando sentimos que algo no está bien, que algo de lo que le está diciendo, me está diciendo, no me checa, hay que preguntar, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en atentar contra tu vida? ¿No? Y bueno, Carlos, no sé si tú quieras agregar algo más a este tema de estas señales. Verbalizarlas, es decir, me parece que el hablar, la intuición me parece un término importantísimo. Tenemos mucho miedo, el doctor Pérez Barreiro, en el cual con él me formé como suicidólogo, me decía, tenemos mucho miedo a hablar de prevención, pero imagínense, hablamos de intuición, imagínate si hablemos de una especie de podemos prevenir el 100% de los suicidios, tenemos la capacidad intuitiva. Y si como un doctor en psiquiatría hablando de intuición, como una autora reconocida como Jessica habla de intuición, ¿no? Como filósofo nos brinca el concepto, ¿no? A través de una epistemología. Pero como suicidólogo te puedo decir, la intuición me ha ayudado, así literalmente, a atender y atender al otro que lo veo inquieto. ¿Sí? Y hablemos de suicidio, es una de las máximas, ¿no? Veremos, le preguntamos, tengo la oportunidad de ser catedrático en la Universidad Iberoamericana y la asignatura que doy es procesos de pérdida en el último semestre. Y cuando me dicen, Carlos, ¿puedes apoyar? Por supuesto que sí, pero todo lo refería a suicidología. Le digo, ¿puedo? Me dice, Carlos, ¿tienes libre de cátedra? Bueno, pues adelante. Como tanatólogo me interesa, pero como suicidólogo me interesa más que su trabajo final sea preguntarle a una persona así como Jessica, a profesionales, es decir, autores, ¿no? Decir, oye, estoy estudiando de psicología, la licenciatura en psicología. Entonces, de pronto era como, oye, pues parece que este tema en vez de elaboración de la pérdida parece como suicidología. Le digo, no importa, o sea, si me das la oportunidad de poder modificar algunos contenidos de la asignatura, pero yo todo lo veo hacia allá, como dice Jessica bien, hay que afilar el lápiz, hay que afilar la mirada, hay que apuntar ahí. Es decir, aunque parezcamos guitarrita de una sola cuerda, no hay que dejar de insistir en la prevención. Yo les diría, métanse, yo se los envío, me comprometo a enviarles, si no, visítenlo, les mando el QR del Observatorio del Suicidio. Lo que buscábamos es que una persona que no tenga una formación académica o en salud mental elevada, se mete y ahí vienen preguntas que solemos hacer cuando estamos en riesgo, situaciones que atender. Cualquier persona que sepa leer y escribir lo puede hacer, que también hay que llevar esta suicidología a comunidades en donde hay un alto índice de suicidio porque los factores están ahí como pobreza, vulnerabilidad, y hablo de las comunidades que todo el mundo está orgulloso en el país, pero que nadie atiende a nivel de salud mental, que son nuestras comunidades indígenas rurales, pero que también se quitan la vida por mano propia. Entonces, sí, efectivamente existen los factores de riesgo, los factores de protección, hay que apuntalarlos, pero sobre todo hay que estar sensibles, y me parece, y rescato el término intuición, es decir, sabemos que algo no anda bien, pues preguntar, ¿no? Tenemos miedo a preguntar, oye, si le pregunto no fomento, no, si preguntas previenes. Perfecto. Y pues ahora sí que para tenerlo más claro y ya casi a manera de conclusión, a raíz del expertise que ustedes han tenido trabajando con este tema del suicidio, ¿cuáles son las frases más típicas que llegamos a escuchar de estas personas que desean suicidarse? ¿Qué es lo más común que llegan a escuchar? Mira, sabemos que también el suicidio nace de la desesperanza. Entonces, bueno, lo que hay que, o sea, curiosamente, para prevenir hay que llevar esperanza, ¿no? Que es justamente lo que nos dice la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio este 10 de septiembre para hacer prevención, creando esperanza a partir de la acción. Entonces, la medicina es esperanza y lo que hay de dolor es desesperanza. Entonces, todo aquello que tenga que ver con expresiones de desesperanza nos está apuntalando a la posibilidad de que existe una idea de muerte, ¿no? Entonces, como bien dice Carlos, hay que hacer la pregunta, a nadie se le da la idea que no la tenga. Si la tiene, nos va a decir sí, y entonces seguimos adelante con nuestra intervención. Si no la tiene, nos va a decir no para nada, y ahí quedó, ¿no? Y seguimos conversando y abriendo el tema del dolor, ¿no?
Pero bueno, cualquier expresión de desesperanza, en donde se está hablando de muerte, en donde se está hablando de que la vida no tiene sentido, y creo que todas aquellas cosas que nos van indicando que existe un dolor emocional. Factores de riesgo también son las pérdidas, el desempleo, la pandemia, pérdida de la salud, la ruptura de la pareja. Todas estas son situaciones que generan dolor y que en donde puede caber la idea la idea de muerte, ¿no? Pero bueno, tema importante el tema de la desesperanza, o contenido importante el tema de la desesperanza. Perfecto. Pues bueno, ahora sí que a toda la gente que nos está viendo, estamos hablando del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que el lema de este año es Creando Esperanza a partir de la acción. Tenemos ahora sí que en el panel a Jessica Wolf, autora de Superando el duelo después de un suicidio, y a Carlos Valencia, que él es parte de FETACUM. Y bueno, no quisiera nada más que agradecerles a ambos por esta tan enriquecedora intervención, lo importante de verdad que es hablar de este tema, no solo el 10 de septiembre que recordamos este día, sino todos los días, ¿no? Y cada vez que haya oportunidad o cuando, ahorita que estamos hablando de los síntomas, ¿no? De las señales, o guiarnos por nuestra intuición de decir, a ver, esta persona algo no me está checando, yo creo que es importante verbalizar, ¿no? Hablar del tema, quitarnos ese prejuicio y sin duda yo creo que este tipo de conversaciones definitivamente ayudan a todas las personas, pues, a hablar del tema, ¿no? Así es, Flavio. Y bueno, y Carlos, muchísimas gracias por la labor que hacen y que haces en conjunto y esta parte y gracias Flavio por el espacio. Creo que otra vez lo que va a salvar vidas es educarnos, conocer, tener herramientas, porque como bien dices, cualquier persona con las herramientas adecuadas puede salvar una vida. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ambos. A mí lo único que me queda recordarles es que ya pueden adquirir este libro en todas las librerías de México, en cualquier cadena de librerías, además de que también está en formato digital, tal y como se lo hice llegar a Carlos hace un par de semanas. Y pues bueno, Carlos, antes de que nos despidamos, por favor, danos tus redes, próximos eventos que vayas a tener en este mes de septiembre y por supuesto que no te dejen de seguir. Claro que sí, yo agradezco muchísimo la oportunidad, Flavio, muchas gracias, Jessica, muchas felicidades. El libro robustece la prevención del suicidio, esto es una realidad y eso es maravilloso. Es un escrito hecho, vamos a llamarle incorde, es decir, desde el corazón, que esto me parece, es un apapacho, así nosotros tenemos ese lema en el FETACUM, que es un apapacho. Bueno, nuestro sitio es www.fetacum.org, ahí pueden ver toda nuestra formación. Empezamos la certificación vía Secretaría de Educación Pública, certificado oficial, por parte de, en enero. En enero comenzamos la certificación como suicidólogo y tanatólogo en fenómenos perturbadores. Y esto, bueno, para que la gente pueda no nada más informarse, sino formarse. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Pues las redes sociales, está el canal de YouTube, Instagram, todo Carlos Valencia Suicidólogo, FETACUM AC, prevención del suicidio, y seguimos construyendo en el podcast, ¿no? Para la prevención enfocado a jóvenes y a niños. Entonces, bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Un placer conocer a Jessica y conocer su obra muchísimo más. Gracias, Flavio. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, tú, Jessica, igual, tus redes, por favor. Yo estoy en Instagram y en Facebook como Jessica Wolf Autor. Por ahí en internet está un TED Talk que habla sobre cómo salvar a alguien del suicidio. Y bueno, pues muchas gracias, Flavio, y me da mucho gusto conocerte, Carlos. Espero que podamos colaborar en adelante claro, con más frecuencia y bueno, espero que este libro tenga alas y llegue hasta aquellos que lo necesitan y que pueda ser un acompañante terapéutico. Lo es. Gracias. Pues muchísimas gracias a ambos. De verdad que ha sido un agasajo poder platicar con ustedes el día de hoy. Y bueno, lo único que me queda decirles es que a nosotros también nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Libros Pax. Este video también lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, así que no dejen de seguirnos. Y pues bueno, nuevamente adquieran ya Superando el duelo después de un suicidio de Jessica Wolf, editado por sello Pax de Editorial Terracota. Muchísimas gracias a ambos. Que tengan excelente día. Gracias.